Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Valenciana. Es de la parte específica, la opción C. El examen que vamos a resolver es de química y corresponde a la convocatoria de junio de 2017. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son concentración de disoluciones, el concepto de mol, configuración electrónica, enlace químico, valencia iónica, termoquímica, estequiometría combinada con termoquímica y en la parte de química orgánica se trabajará el concepto de isómeros. Y antes de comenzar este interesante y completo examen, os recuerdo que podéis seguir recibiendo más vídeos como este si os suscribís al canal y activáis la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más contenido como este. Y ahora, sin más dilación, vamos a resolver este examen, que creo que es muy interesante. El ejercicio dice lo siguiente: se disuelven 10 gramos de hidróxido de sodio en 2 litros de agua. Calcula, apartado A, la concentración de la disolución en gramos partido litro. Apartado B, la molaridad de la disolución. Apartado C, la nueva molaridad que tendrá si posteriormente se duplica el volumen de agua. Nos dan como datos las masas atómicas del sodio, del oxígeno y del hidrógeno. Vamos a resolver el ejercicio comenzando lógicamente por el apartado A. Se calcula la concentración en masa aplicando la fórmula directamente. Concentración en masa es la masa de hidróxido de sodio partido el volumen en litros, y la masa del hidróxido de sodio, lógicamente, en gramos. Por eso la unidad es gramo partido litro. Sustituimos. Nos queda 10 gramos entre 2 litros, 5 gramos por litro. La concentración en masa es 5 gramos de hidróxido de sodio por litro de disolución. A continuación, los moles se calculan a partir de la masa y la masa molecular relativa del soluto, en este caso el hidróxido de sodio. Ahí tenéis que la masa molecular del hidróxido de sodio es 40 gramos por mol, y a partir de esos 40 gramos por mol y sabiendo que disponemos de 10 gramos de soluto, podemos calcular que tenemos 10 entre 40, 0,25 mol de hidróxido de sodio. Ya podemos calcular la molaridad. La molaridad es igual a los moles de soluto partido el volumen de disolución expresado en litros. De manera que podemos calcular la molaridad dividiendo 0,25 mol de hidróxido de sodio entre 2 litros de disolución, obteniendo el resultado final. La concentración de la disolución expresada en forma de molaridad es 0,125 mol partido litro. En el apartado C, vamos a calcular la molaridad cuando en vez de tener 2 litros de agua, tenemos 4 litros de agua. En este caso, la molaridad será igual a 0,25 dividido entre 4. Ahí tenéis el resultado. La concentración de la disolución será la mitad justo, 0,0625 mol partido litro. El ejercicio dice lo siguiente: ordena de mayor a menor número de moles. Apartado A, 300 litros de dióxido de carbono a la presión de una atmósfera y temperatura 0 grados centígrados. Apartado B, 300 gramos de CO2 y, el último apartado, 6,02 por 10 elevado a 24 moléculas de CO2. Nos dan como datos, de nuevo, las masas atómicas y la constante R de los gases ideales, expresada en atmósferas litro por dividido mol y Kelvin. Vamos a resolver el ejercicio. Para la primera cantidad, los 300 litros de CO2, aplico la ley de los gases ideales, presión por volumen igual a número de moles por R por T. Sustituimos los datos, la presión 1 atmósfera, el volumen 300 litros, la constante R que nos la dan 0,082 y la temperatura la expreso en Kelvin, 273. Despejo los moles y me queda 13,40 mol de CO2. En el segundo caso, los moles se calculan a partir de la masa y la masa molecular relativa del compuesto.
La masa molecular relativa del dióxido de carbono, como tenéis en pantalla, es 44 gramos por mol, de manera que los moles de CO2 en este caso serán 300 entre 44, es decir, 6,82 moles de CO2. Esta cantidad podéis ver que es más pequeña que la del primer apartado. Vamos con el tercer apartado. En el tercer caso se utilizará el número de Avogadro, que deberían proporcionarnos. En este caso no lo hacen, por lo tanto, eso me lleva a pensar que debéis conocerlo de memoria para el examen. Mucho cuidado. El número de moles es el número de moléculas de CO2 dividido entre el número de Avogadro, que como veis en pantalla es 6,02 por 10 elevado a 23. Al hacer esa división, el resultado nos da que tenemos un total, en este tercer caso, de 10 moles de CO2. Y ya, una vez hecho todos estos cálculos, podemos ordenar de mayor a menor número de moles. Ahí en la parte derecha de la pantalla os coloco el orden. El orden será la cantidad propuesta en el apartado 1 será la mayor, seguida de la propuesta en el apartado tercero, y la menor cantidad será la propuesta en el apartado II, es decir, en el apartado segundo. El ejercicio dice lo siguiente. La configuración electrónica del calcio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Indica, apartado A, su número atómico. Apartado B, el período y grupo en el que se encuentra. Apartado C, justifica cuál es su valencia iónica. Apartado D, justifica el tipo de enlace que forma con los no metales del grupo 17. En primer lugar, por ser un átomo neutro, el número de electrones coincide con el número atómico. Si sumamos los electrones, obtenemos un resultado de 20. Por lo tanto, el número atómico es 20. ¿Cómo he sumado los electrones? Pues son los numeritos que hay encima de las S y de las P. Mucho cuidado, 2 más 2 más 6, más 2 más 6 más 2. Eso da 20. Continuamos con el apartado B. Observando el electrón de la última capa, a partir de la configuración electrónica podemos situar los átomos en la tabla periódica. En el caso del calcio, podemos ver que como en la capa de valencia termina en S2, pertenece al grupo 2, el grupo de los alcalino-térreos. Y como el número que hay delante de S2 es el 4, pertenece al periodo cuarto. Podéis buscar en una tabla periódica y comprobarlo para ver que estamos en lo cierto al hacer este razonamiento. Para determinar la valencia iónica, que es lo que nos piden en el apartado C, se debe tener en cuenta que la tendencia natural de los átomos es adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. En este caso sería 3p6. El calcio, por lo tanto, debe perder los 2 electrones de la capa 4s. Por ello, la valencia iónica del calcio será más 2. Y por último, los elementos del grupo 17 son no metales, como dice el enunciado, son los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Al reaccionar con un metal como el calcio, formarán un compuesto iónico, ya que, mientras que el calcio tiene tendencia a perder electrones, los no metales del grupo 17 tienen tendencia a ganarlos. Por ello, el enlace que formará el calcio con los elementos del grupo 17 será en un enlace iónico. El enunciado dice lo siguiente. Apartado A. Escriba y ajusta la reacción de combustión del propano. C3H8. La reacción de combustión es siempre en los hidrocarburos de esta forma. Se le suma oxígeno y va a darnos como productos de reacción el dióxido de carbono y el agua. Una vez escrita la base de la ecuación química, debemos ajustarla. Para ajustarla, contamos 3 carbonos en el propano y por lo tanto, para que haya 3 carbonos en los productos, debemos colocar un 3 delante del dióxido de carbono. Por otro lado, el propano podéis ver que tiene 8 átomos de hidrógeno. Eso nos obliga a colocar un 4 delante de la molécula de agua para poder ajustar los hidrógenos. Ya solo nos queda ajustar el oxígeno. Observad que en los productos hay 6 átomos de oxígeno en las 3 moléculas de CO2 y 4 átomos de oxígeno en las 4 moléculas de agua. En total, 10 átomos de oxígeno. Por lo tanto, para que haya el mismo número de átomos de oxígeno en los reactivos, debemos colocar un 5 delante del oxígeno.
Y ya tenemos la ecuación de combustión del propano ajustada. En el apartado B nos pide lo siguiente. Calcula la entalpía estándar de combustión del propano a partir de las entalpías de formación estándar del CO2, agua y propano, que son, respectivamente, esas que tenéis en pantalla. La entalpía de combustión se puede calcular con la fórmula entalpía de la reacción igual a la suma de las entalpías de formación de los productos menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos. En este caso, la ecuación quedaría expresada de la siguiente manera. Entalpía de combustión igual a 3 por la entalpía de formación del CO2 más 4 por la entalpía de formación del agua, esa es la suma de las entalpías de formación de los productos, y deberíamos restarle la entalpía de formación del propano y la del oxígeno, tal como tenéis en pantalla. Muy importante colocar los coeficientes estequiométricos de la ecuación química delante de las entalpías de formación de los productos y los reactivos. Debemos tener en cuenta una cosa importante. La entalpía de formación estándar del oxígeno, aunque no nos la dan, es 0. ¿Por qué? Pues porque la entalpía de formación estándar de los elementos químicos en su estado natural es 0. De manera que al sustituir los datos que nos dan en el ejercicio y hacer el cálculo, nos queda que la entalpía de combustión de esta reacción química de combustión del propano es menos 2219,848 kilojulios. Y ahí está. Ahí recuadramos el resultado para que quede más claro, como siempre. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. En la reacción de combustión del butano, C4H10, se desprenden 2400 kilojulios por cada mol de butano que se quema. Apartado A. Escribe y ajusta la reacción. Apartado B. Si se queman 200 gramos de butano, calcula la energía desprendida. Apartado C. En el caso anterior, ¿cuántos litros de dióxido de carbono se producen medidos a la presión de una atmósfera y temperatura de 0 grados centígrados? Y nos dan como datos para poder resolver el ejercicio las masas atómicas del hidrógeno, del carbono y del oxígeno. Vamos a resolver el ejercicio y lo que vamos a hacer en primer lugar es escribir la ecuación química de combustión. Como siempre que hacemos la ecuación de combustión de un hidrocarburo, se suma oxígeno y los productos son dióxido de carbono y agua. Colocamos un 4 delante del dióxido de carbono para igualar los átomos de carbono, puesto que la molécula de butano tiene 4 átomos de carbono. Un 5 delante de la molécula de agua para compensar los 10 hidrógenos de la molécula de butano. Y ahora mucha atención. Al sumar el número de átomos de oxígeno podéis ver que obtenemos 13. ¿Por qué? Porque en la molécula de CO2 hay 2 átomos de oxígeno. Al tener 4 moléculas de CO2 son 8 átomos de oxígeno más los 5 oxígenos que aportan las 5 moléculas de agua. En total 13. Debemos colocar delante del oxígeno un 13 medios para que obtengamos 13 átomos de oxígeno. Al multiplicar 13 medios por 2 nos quedan los 13 átomos de oxígeno. Es importante hacer esta anotación, ya que debemos utilizar esta fracción y no poner 2 moléculas de butano al principio, ya que nos dan como dato la entalpía de combustión. Y en la entalpía de combustión se quema 1 mol de butano. Por eso, cuando nos dan la unidad de la entalpía de combustión, pone 2400 kilojulios por mol. En el apartado B nos pide que calculemos la energía desprendida si se queman 200 gramos de butano. En este caso vamos a calcular la masa molecular del butano, que son 58 gramos por mol, y los moles de butano. Con la fórmula habitual, mol es igual a masa partido masa molecular, 200 entre 58, 3,45 moles de butano. El calor desprendido lo calcularemos multiplicando el número de moles de butano por la entalpía de combustión del butano expresada en valor absoluto. ¿Por qué en valor absoluto? Porque el calor lo vamos a expresar como un número positivo. Como veis ahí, en total el calor será 8280 kilojulios. Y damos la solución.
Al quemar 200 gramos de butano se desprenden 8.280 kilojulios. ¿Por qué decimos se desprenden? Pues decimos que se desprenden, en primer lugar, porque nos lo dice el ejercicio, y en segundo lugar, porque el calor se debe expresar siempre de forma positiva. No vamos a decir se desprenden menos 8.280 kilojulios, sino que diremos que se desprenden, al igual que hace en el enunciado, 8.280 kilojulios. Continuamos ahora con el apartado C. En el caso anterior, ¿cuántos litros de dióxido de carbono se producen, medidos a la presión de una atmósfera y temperatura 0 grados centígrados? Es decir, lo que en química llamamos condiciones normales. Estamos ante un problema de estequiometría. Del apartado anterior disponemos de los moles de butano, 3,45, y se debe aplicar el factor de conversión correspondiente para calcular los moles de CO2 que se obtienen. Colocamos los 3,45 moles de butano y hacemos el factor de conversión. En la parte de abajo, un mol de butano y en la parte de arriba los moles que buscamos, 4 moles de CO2. Simplificamos los moles de butano y haciendo la operación obtenemos que se producen 13,8 moles de CO2. Una vez disponemos de los moles de CO2, calculo el volumen de dióxido de carbono en las condiciones dadas aplicando la ecuación de los gases ideales. En este caso, presión por volumen igual a N por R por T y despejamos. En total, llegamos al resultado final. Se obtienen 308,9 litros de CO2. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Justifica el tipo de isomería existente entre los compuestos de cada uno de los apartados siguientes. Ahí tenemos dos compuestos, el 1-propanol y el 2-propanol. Las dos sustancias son alcoholes, como podéis ver por los grupos OH, pero el grupo H está en distinta posición, por eso las sustancias son isómeros de posición. En el apartado B nos ponen el etanol y el dimetiléter. Las dos sustancias tienen grupos funcionales distintos, aunque son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular. La primera de ellas es un alcohol y la segunda un éter. Por eso las sustancias son isómeros de función. En el apartado C nos presentan dos aldehídos, como podéis ver. Las dos sustancias son aldehídos, pero tienen diferencias en la cadena de carbonos, puesto que el segundo tiene un sustituyente metilo, y además si os fijáis en el primero, la cadena principal tiene 4 carbonos, por eso se llama butanal, mientras que en el segundo aldehído hablaríamos del metilpropanal. En este caso, decimos que las sustancias son isómeros de cadena. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y por otro lado os agradecería que le dejarais un like al vídeo y lo compartiréis con las personas que estén preparando este examen. Seguro que les viene muy bien. Y ya me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.